Mi hijo no entiende razones. Por más que hablo con él, no me hace caso y cambió desde que conoció a esta mala mujer. Creo que le hizo brujería y haré lo posible por salvarlo. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Le hicieron un amarre a mi hijo. Hola, soy Beatriz, y les quiero relatar esto que desgraciadamente le ha pasado a mi hijo. Desde que él nació, su padre nos abandonó y con mucho esfuerzo lo saqué adelante. Siempre fuimos los dos. Sé que tuvimos muchas carencias, pero jamás le faltó mi amor. Al ir creciendo, tuvimos los clásicos problemas de una madre con un hijo adolescente, pero cuando tuvo más edad, fue teniendo un mejor comportamiento. Antes de salir de la prepa, su novia quedó embarazada y como le enseñé, se hizo responsable, pues le recalqué que él no tenía que dejar a su familia como lo hizo su padre. Se juntó y de trabajo en trabajo empezó a sacar a su familia adelante. Después vino su segunda hija. Obviamente, tanto sus suegros como yo le ayudábamos en todo lo que podíamos. Así pasaron muchos años, en los que tenían altibajos, pero seguían juntos y con mucho amor. Lo único con lo que jamás estuve de acuerdo fue que se hizo muy mujeriego y en varias ocasiones estuvo a punto de perder a su familia por aventuras. Fernanda lo perdonó en varias ocasiones y yo me cansaba de decirle que hiciera las cosas bien. Él siempre prometía que no lo volvería a hacer. Entró en un nuevo trabajo y le iba de maravilla, pero también fue su perdición, ya que después de un tiempo se separó definitivamente. Lo recibí en casa, pues no tenía dónde ir. Hablamos y le dolió mucho la separación, pero desgraciadamente ya había conocido a Berenice, una chica con la que empezó una relación. Yo sabía, o más bien creía que sería otra aventura más. Ahí, él cambió radicalmente, pues sus hijas, a pesar de las peleas con Fernanda, eran su prioridad, y de la noche a la mañana se desobligó de ellas. Según él, no les daba dinero porque le puso un negocio a Fernanda y de ahí tenía que sacar dinero para sus hijas, ya que al separarse él no pidió nada. Quise hablar con él como siempre, pero esa vez me dejó en claro que no quería que me metiera en su vida. Molesta, así lo acepté. Con frecuencia empezó a faltar a la casa. Decía que tenía que doblar turno y a mí ya no me daba para los gastos de la casa. Siempre ponía de pretexto que le había mandado dinero a sus hijas, pero yo sabía la cruel realidad que no les daba nada, ya que no había perdido comunicación con Fernanda. Afortunadamente, el negocio iba bien. En varias ocasiones volví a intentar hablar con él, pero siempre era la misma respuesta, hasta que un día se le olvidó algo de su trabajo y me pidió llevarlo. Me quedaba de paso. Cuando llegué, vi la triste realidad. Era tanto su descontrol personal que ya tenía muchísimos problemas en el trabajo. Y esto porque una chica se acercó a mí para preguntarme si todo estaba bien en casa con Max. La chica estaba muy preocupada, pues descuidó tanto su trabajo que estaba a punto de perderlo. Esa noticia me consternó tanto que cuando salió, solo le di su bolsa sin decirle nada y me fui con la cabeza revuelta. Todo el día estuve pensando en mi hijo. ¿Qué le pasaba? A lo mejor no era un hijo modelo, pero era responsable en sus trabajos y más con su familia. Y ahora ninguna de las dos cosas. Siempre andaba sin dinero, ya que apenas iniciaba la quincena y ya me estaba pidiendo préstamos para sus pasajes. Por días, ese pensamiento estuvo rondando mi cabeza, hasta que no pude más. Lo cuestioné por qué era ese cambio tan feo que tuvo, pero gritándome me respondió que ya dejara de meterme en su vida, que cuál era mi derecho. Sus palabras serían por completo mi corazón. Ese día no aguanté más y le dije que era hora que se fuera de mi casa, que no soportaría que me hablara así, que era mi hijo y lo amaba con todo mi corazón, pero que yo no lo eduqué así. Salió enfurecido, estaba irreconocible. Sabía que esa persona saliendo de mi casa no era mi hijo. Por días estuve solo pensando en dónde estaría o qué sería de él.
Fui a su trabajo y pedí hablar con la chica que me dijo lo de mi hijo la vez pasada. Se llama Valeria. Al salir se sorprendió. Le dije que si mi hijo andaba por ahí, pero me dijo que lo habían cambiado a otro lugar por su bajo desempeño, que ya no le hacía caso a su jefe y todo el día se la pasaba en el celular. Le pedí que si podía hablar conmigo cuando saliera de su turno y accedió. Nos vimos en un café y pues solo confirmó lo que ya me había dicho, que todos ahí se llevaban muy bien. De pronto, él les dijo que tenía problemas con su mujer, pero en ese tiempo llegó una chica que se llama Berenice y de inmediato Max la empezó a cortejar. A pesar de los consejos de las personas más allegadas a él, ya que nadie la soportaba, porque era una persona mentirosa y muy conflictiva que metía en problemas a todos. Ya después se enteraron de que se había separado y que vivía por el momento conmigo. Ellos sospechaban que le daba dinero a Berenice, ya que nada más daba la quincena y ella lo esperaba. Aparte les comentó a algunas personas del trabajo que Max le daba lo que quisiera, tanto para ella como para sus hijos. Presumía que lo tenía a sus pies y que éste hacía lo que ella quisiera. También me comentó por último que antes de irse se enemistó con la mayoría de su trabajo. Ahora estaba más perdida que nunca en mis pensamientos. ¿En qué momento mi hijo cambió tanto? ¿Por qué? Por días y semanas me estuve intentando comunicar con él sin respuesta. Le enviaba mensajes, le llamaba y nada. Hasta que un día pasó a verme el trabajo. Me dijo que ya quería estar bien conmigo. Quería hacer las paces. Sentí que el alma me regresó a mi cuerpo, pero lo noté diferente. Su aspecto lucía con mucho descuido y hasta olía a humedad. Al abrazarlo, sentí que no era mi hijo. No sabía qué le pasaba. Me pidió vernos el domingo, que me presentaría a su mujer y que quería pasar por todas sus cosas que dejó en casa. Yo me impacté, pero quería conocer a esta persona. Le conté todo a mi madre. Le dije que no quería pensar mal, pero que creía que a mi hijo lo tenían con un fuerte amarre. Me recomendó ir a platicar con mi tía Ofelia, su hermana, ya que ella conoció una persona que, si era el caso, podía ayudar a Max, ya que a ella le ayudó con una brujería que tuvo. Era muy buena la señora Francisca, o Panchita como la llamaba la gente. Al hablar con mi tía, le platiqué completamente todo. Ella dijo que lo más seguro es que la tal Berenice le hizo alguna brujería para tenerlo así, y más para separarlo de lo que más ama. Me llevó con doña Panchita y ella recomendó que si sentía que esa mujer hacía trabajos, que no le recibiera nada ni comiera nada que ella preparara, pues a mí también me lo podría hacer, sobre todo para que yo la aceptara. Me hizo una limpia y me dio una cadenita de protección. El domingo llegó mi hijo a la hora acordada con la mujer esta y 2 niños, más o menos de la edad de mis nietas. Lo que más me sorprendió fue que lo llamaran papá. Me presentó y en cuanto estreché su mano sentí una fuerte mala vibra, pero me dije que podría ser su gestión por todo lo que me habían dicho. Así que decidí tener la mente abierta y recibirlos bien. Pero ese día se sintió mucha tensión en el ambiente. Mi hijo se decía feliz, pero yo lo conocía y sabía que tenía algo. Me dijo que habían llevado unas cosas para hacer una comida, pero me le adelanté diciendo que eran mis invitados y que ya les había preparado de comer. Berenice insistió en que me quedara con lo que habían comprado y una ensalada que me había hecho, ya que Max le dijo que me encantaban junto con los aderezos. Yo estaba totalmente a la defensiva. Salió el tema de que Max era muy responsable y quería mucho a sus hijos, casi como si fueran de él. Yo, por más que quería ocultar mi enojo y frustración, no podía, hasta que no me contuve y les dije, pues qué raro, si sabías que tiene 2 hijas. Los 2 se me quedaron viendo con ojos de molestia y ella respondió, sí, claro que sí. De hecho, vamos a pelear porque le den la custodia a Max, porque la señora esta no las deja que lo vean. Me hirvió la sangre del coraje y contesté, pues ¿cómo lo van a dejar que las vea si no cumple con su obligación como padre? Max se paró furioso y me dijo, ya mamá, por favor, párale, tú no sabes cómo están las cosas, así que mejor cállate. Estuve a punto de pararme y cachetearlo, pero ella lo interrumpió diciéndole muy sarcásticamente, Max, a las mamás no se les dice así, siéntate por favor. Él obedeció como si fuera uno de sus hijos. Me miraba retadora. Sentí que me dejaba ver quién era la que mandaba en Max. Pidió cambiar el tema y así lo hicimos. Se ofreció a preparar café, pero no dejé que se acercara a mi cocina. Hasta me dijo burlonamente, ay suegra, ni que le fuera a hacer una brujería. Yo le repetí seria, ya les dije, ustedes son mis invitados.
Después de un rato más, le dije a Max, hijo, no es que los corra, pero ya es tarde, no quiero que viajes a estas horas, y aparte mañana tengo que trabajar. Se despidieron y se retiraron. Esa noche no pude dormir del coraje y decepción que sentía. En esa semana contacté a Panchita y fui a verla. Se me ocurrió llevarle el aderezo y la ensalada que Berenice me había llevado, y tal cual como dijo Panchita, el aderezo estaba preparado. Le dije que cómo se daba cuenta. Lo agarró y lo frotó con una loción que tenía, lo humeó con incienso, y les juro que se empezó a separar una sustancia café del demás aderezo, y me dijo, ahí está el bebedizo que te preparó. Me quedé anonadada. También me dijo que me estaban trabajando con fotografías, pero que quería checar si podía averiguar por qué me quería embrujar, si era endulzamiento o algo para que la aceptara. Me puso en medio de su cuarto, prendió más incienso, puso alrededor mío varias ramas de piruli ruda, alcohol preparado, con un cigarro me aventaba el humo en la cara, se puso alcohol en las manos y me frotó la cabeza. Sentía que me mareaba y por momentos me quemaba. Terminando me dijo, te quiere fregar, pero como ya te había hecho protecciones y no tomaste nada, es más fácil tumbar la brujería que te está haciendo. Pero para tu hijo, sí necesito que venga, pero no creo que lo logres. Así que también por medio de fotos vamos a tratar de quitarle ese amarre que lo trae atontado. Por el momento, no se te ocurra decirle nada de lo que yo te diga. Fui a varias sesiones con Panchita en las que le hacía liberaciones a la foto de mi hijo. Me dijo que al no ir él sería más difícil, pero que con el tiempo se iría despertando. Llegó el día en que Max pidió hablar conmigo. Me dijo que quería su parte de la casa, porque se quería ir a vivir con Berenice y sus hijos, ya que los papás de esta también estaban en contra de su relación y les pidieron en dónde vivían. Eso me dejó perpleja, ya que con qué derecho me pedí una parte de la casa que yo compré con tanto sacrificio. Sí estaba en mis planes dejársela, pero cuando yo no estuviera, y ahora me exigía su parte. Lo dejé por la paz y solo le respondí que cuando muriera, él me tachó de mala madre y se fue. Unos días después llegó Berenice, diciéndome que ya no tenían mucho tiempo para salirse de su otra casa, que fuera buena madre, que le diera su parte a Max. Me hablaba como si fuera una niña pequeña y ella me ordenara, así como lo hace con Max. La encaré y le dije que sus brujerías no servirían conmigo, que ya sabía que le había hecho a mi hijo, pero que no me quedaría con los brazos cruzados. Ella lo negó y me tachó de loca, pero antes de irse, burlonamente me dijo que jamás me desharía de ella y que esa casa sería para sus hijos, que a Max lo tenía bien amarradito y que no lo dejaría hasta que cumpliera su cometido. La corrí y le llamé a Max para decirle todo, pero este no me creyó y se alejó de mí. Tiene tiempo que no lo veo. Yo sigo haciendo los trabajos de liberación con Panchita y por recomendaciones de mis familiares ya hice mi testamento y dejé a mis nietas en él como dueñas únicas de mi casa. Se lo di a guardar a mi hermana y a mis sobrinos por si me pasa algo, le den cumplimiento a mi última voluntad. Y tengo todo mi empeño en la liberación de mi hijo, con la fe de que lo podré recuperar tarde o temprano. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.